La semana pasada, ¿qué hicimos? Algo hicimos, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Se acuerdan? Hemos empezado con el tema de diseños. Muchachos, vénganse para acá. Vengan para acá. La última fila, vengan para acá. Sí, vengan. Quiero verlos mejor. Vengan. Después me van a agradecer, acuérdense de mí, después me van a agradecer. Primero van a renegar, van a decir que profesor, calvoso. Después me van a agradecer. Bueno, les decía, ¿qué hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan algo? Pues algo, ¿qué hicimos? El título nomás. Diseño, ¿no? ¿Y qué diseño tocamos en esa oportunidad? Descriptivos y estudios experimentales. Nada más, ¿no? Hoy día vamos a ver los analíticos. Y entonces, siguiendo la secuencia, hoy vamos a tratar sobre los diseños analíticos y en ese contexto vamos a hablar de lo que es la epidemiología analítica. Profesor, en el PPT que subió no había ese muñeco. No había ese muñeco, seguro que se borró cuando lo subió. ¿Cuál es este muñeco? ¿No había? Ya, pero ahí está, no va a venir el examen. ¿Por qué algunas personas se enferman y otras no? Ya está. María, ¿por qué algunas personas se enferman y otras no? Por descuidado. Por descuidado, ya. Entonces, esa pregunta va a ser respondida por la epidemiología analítica. Entonces, cuando ustedes preguntan por qué, quiere decir que lo que estamos haciendo es probando hipótesis. Y la forma de probar hipótesis es a través de la epidemiología analítica y de los diseños epidemiológicos analíticos. Y ahí lo que tratamos de determinar la asociación entre un factor y la ocurrencia de un daño. Eso es lo que quiere decir. Y consecuentemente lo que tratamos de buscar son asociaciones causales. ¿Se acuerdan de causalidad? Algo, ¿no? Algo. Entonces hay criterio, también recordar, ¿no? De que la asociación estadística de por sí no determina asociación causal. Hay una serie de criterios de causalidad que van a permitir definir si la causa produce este determinado efecto. ¿Ya? La otra cosa también recordar esto que ya les he reiterado. Cuando conocemos muy poco sobre un problema de investigación, lo primero que desarrollamos son diseños descriptivos. ¿Por qué? Porque a partir de los diseños descriptivos se van a generar las hipótesis. Y esas hipótesis luego van a tener que ser comprobadas por los diseños analíticos. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Los diseños descriptivos generan hipótesis. Ejemplo, dice, hemos hecho la descripción de la tuberculosis. Y cuando hemos hecho la descripción de la enfermedad de tuberculosis hemos encontrado de que las personas entre 15 y 45 años son las más afectadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas personas de 15 a 45 son las más afectadas? La respuesta a esa pregunta son las hipótesis. Lo diremos: una, porque trabajan, por decir, ¿no? Dos, porque se alimentan mal. Tres, otra probabilidad. Entonces esas son las hipótesis que se han generado como producto del estudio descriptivo. Y esas hipótesis tendrán que ser comprobadas a través de los diseños analíticos. Y ahí utilizaremos diseños transversales. Ya dijimos, cuando hablamos en la clase anterior, dijimos los transversales es un híbrido, ¿no? Puede ser descriptivo, pero si el transversal es comparativo, entra dentro de los diseños analíticos. Y hoy día vamos a revisar los otros que complementan a los diseños analíticos, que son los estudios caso-control y los estudios de cohorte. Esto también lo hemos hecho. Por eso les decía, la epidemiología lamentablemente no puede ser cancelatorio. ¿Por qué? Porque miren, ahora estamos hablando de diseños, y en diseños tenemos que hablar de la calidad del diseño, de la calidad del estudio. Y esto lo revisamos en la primera clase cuando hablamos de usos de la epidemiología, ¿se acuerdan? Primera clase, y en esa clase dijimos, uno de los usos de la epidemiología es la evaluación crítica de la literatura médica, dijimos, ¿no? Y ahí planteamos, para hacer la evaluación crítica de la literatura médica tenemos que tener en cuenta dos condiciones: la calidad del dato, que no está acá porque vamos a dedicarnos a hablar del estudio específicamente, pero decíamos uno de los elementos es la calidad del dato, y la calidad del dato se ve asegurada. ¿Por qué? Cuando hacemos ¿qué? En nuestro diseño
definición operacional. Eso es, muy bien, la definición operacional de la variable. Entonces, cuando yo hago la definición operacional de la variable de manera adecuada, voy a poder decir que mi dato es de calidad. ¿Por qué? Porque el dato que recoja va a ser válido, exacto, preciso, confiable. Y por el otro lado hablamos de la calidad del estudio. Y ahí tenemos que ver dos condiciones: la precisión del estudio y la validez del estudio. La precisión está referida al error aleatorio, mientras que la validez está referida al error sistemático. El error aleatorio, la precisión referido al error aleatorio, tiene que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, si yo les digo en el examen, usted quiere mejorar la precisión de su estudio de investigación, por lo tanto, lo que tiene que hacer es aumentar el tamaño de la muestra, eso es lo que hay que hacer. O aumentar la potencia del estudio. ¿Por qué? Porque si aumento la potencia del estudio, voy a aumentar el tamaño de la muestra. Si yo aumento el tamaño de la muestra, voy a reducir el error aleatorio. Y la validez, como les decía, tiene que ver con el error sistemático, o sea, con el sesgo, y ahí hablamos de la validez interna y de la validez externa. O sea, la validez interna, si los resultados que obtengo sirven para los individuos con los cuales a los cuales investigué. Si es que mis resultados tienen validez interna, o sea, para los individuos que investigué, podría ser extrapolado para la población, para la demás población, y por lo tanto tener validez externa. Cuando hablamos de la validez interna, tenemos que tener en cuenta estos errores sistemáticos, el famoso sesgo y la presencia de sesgos y la presencia de confusores. Entonces, cuanto menos sesgos y menos confusores hay, mayor será la validez interna del índice. Comenzó por el último. ¿Sí? No te preocupes, después vamos a volver. No te preocupes. ¿Ya? Entonces, validez interna, sesgos y confusores. Como dice María, empezó por el último. No, después vamos a, cuando hablemos de cómo controlamos los sesgos y confusores, vamos a retomar el tema. Lo que quiero es que sepan que la calidad de un estudio depende de estos dos elementos, la precisión y de la validez. Precisión referido con el tamaño de la muestra y la validez referido con el error sistemático, es decir, los sesgos y confusores. Ya después vamos a hablar que es un sesgo de selección, sesgo de información, y vamos a hablar que es un confusor, ¿sí? Eso lo vamos a ver al último. Esto también, ya yo se los mostré anteriormente. Entonces les digo, miren, cuando ustedes en el examen les viene una premisa para identificar el tipo de diseño, no se compliquen. Lo primero que tienen que preguntarse, y ahí tienen que ser sistemáticos, es decir, ¿este es un estudio observacional o es un estudio experimental? ¿Cómo diferenciamos un observacional de un experimental? ¿Y eso cómo me ayuda a identificar? Ahorita, poco a poco. Pasito a paso. Primero, ¿cómo diferenciamos si un diseño es experimental o es observacional? Manipulación de la variable. Si hay intervención o no, ¿cierto? Si hay intervención o manipulación de la variable, es un estudio ¿Y experimental. algo aleatorio o algo así de ese? Ya, y si es que no hay manipulación, decimos que es observacional. La siguiente pregunta, si es observacional, la siguiente pregunta ¿es descriptivo o es analítico? ¿Cierto? ¿Cuándo digo que un estudio es descriptivo y cuándo digo que un estudio es analítico? Analítico es cuando hay comparación. No se olvide eso. Cuando yo comparo, eso es un diseño analítico. Si no hay comparación, es un diseño descriptivo. Entonces ahí tienen que buscar si se está comparando o no se está comparando. Si se está comparando, entramos dentro de los estudios analíticos. Dentro de los estudios experimentales ya dijimos, hay randomización, medición basal, son elementos y grupo de comparación, y en base a ello identificamos el experimento verdadero, el ensayo clínico controlado aleatorizado, el experimento incompleto, el cuasi experimento y el preexperimento, ¿cierto? Entonces, pero esa es la lógica que tiene que seguir. Preguntarse primero si hay o no intervención, y a partir de ello ya el resto. Ahora que desarrollemos casos y controles, vamos a ver cómo diferenciar si es un caso o es un control, también es fácil. Entonces, el estudio caso-control, recordar, ya esto ya lo hemos dicho, es un estudio analítico, es observacional, evidentemente, porque no hay intervención del investigador, y el principio es que los casos y los controles deben ser representativos.
¿De qué? De la población en la cual se pretende inferir los resultados. Eso es lo primero que tenemos que buscar, que los casos y los controles sean representativos de la población donde pretendemos usar los resultados. Y luego, la otra cosa, que los casos y los controles deben ser comparables, es decir, que sean grupos que solo difieren en la característica, o sea, en el daño que estamos evaluando. Estas condiciones se van a dar, y ahí ya vamos viendo los problemas que tienen los estudios caso-control si no hacemos una buena selección de casos y de controles. Si los grupos no son representativos, las conclusiones se van a limitar pues a ese grupo. Yo no voy a poder extrapolar mi información. ¿Por qué? Porque no representan lo que está ocurriendo en la población, sino representan solo ese grupo particular. Si los grupos son representativos pero no comparables, puede ocurrir que los efectos, o sea, los resultados que obtengamos sean producto de los sesgos. ¿Por qué? Porque no son representativos, pero no son comparables. Entonces, esta no comparabilidad lo que nos va a producir va a ser resultados como consecuencia de este problema de comparabilidad. Y eso se traduce en la presencia de sesgos. ¿Cómo es el diseño? Esto es también simple, ¿no? El diseño, esto recuerden, los estudios caso-control parten de la enfermedad y luego retrospectivamente investigan la presencia de los factores de riesgo. Entonces, dos cosas fundamentales. Primero, los estudios caso-control parten de la enfermedad. Segundo elemento fundamental, estudian múltiples factores de riesgo. Y tercer elemento a recordar es que los estudios caso-control generalmente son retrospectivos. ¿Por qué? Porque hay estudios caso-control prospectivos. Y uno de los diseños caso-control prospectivos se llama estudio caso-control anidado. Dígame que ha subido ese PPT al campus de nuevo, por favor. Sí, ahí está, en el campo está eso. Seguimos, ya. Sí, dime. ¿Perdón? Ya, los estudios caso-control generalmente son retrospectivos, ¿ya? Pero hay estudios caso-control prospectivos. ¿Cómo se llaman esos estudios caso-control prospectivos? Estudios de caso-control anidados. ¿Por qué se dice que es caso-control anidado? Porque es un estudio caso-control que se hace durante el desarrollo de un estudio de cohorte. Por eso es anidado en una cohorte. Parece contradictorio, ¿no? Los estudios de cohorte y estudio caso-control. Sí, en un estudio de cohorte, a la mitad del estudio de cohorte yo quiero tener información preliminar, puedo hacer un estudio de casos y controles anidados. ¿Por qué? Porque en el estudio de cohorte han aparecido ya los enfermos. Pero no he concluido todavía el estudio, entonces yo cojo a los enfermos que han aparecido en mi estudio de cohorte y comienzo a investigar retrospectivamente los factores de riesgo. Eso se llama estudio caso-control anidado. Y lo clásico es nosotros hacemos la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, por ejemplo. Y todos los días tenemos que ir a los servicios a revisar a los pacientes que tienen factores de riesgo y evaluando si desarrollan o no infección intrahospitalaria. En esa cohorte, yo en un determinado momento puedo hacer un estudio de caso-control anidado. ¿Por qué? Porque cojo a los casos y a partir de los casos comienzo a investigar los factores de riesgo que han estado expuestos. Ese es un estudio caso-control anidado, que es lo menos frecuente. Lo más frecuente es los estudios caso-control retrospectivos. ¿Qué es lo que vamos a hablar también y vamos a desarrollar durante el desarrollo durante la progresión de la clase, ¿no? La otra cosa que tienen que recordar es que la validez de los resultados en estos estudios dependen de la forma en que se seleccionan los casos y los controles. Entonces es clave la selección de casos y la selección de controles. ¿Y la validez a qué se refiere? Cuando escuchan esa palabra validez, ¿qué les viene en la cabeza? ¿Qué les debe venir en la cabeza? Que no tiene sesgos, ¿no? ¿Cierto? Que no tiene sesgos. Por eso, si seleccionamos inadecuadamente los casos y controles, vamos a tener un sesgo de selección. Por lo tanto, la validez del diseño se va a ver afectada. Así es el estudio, ¿no? Tenemos los casos. Acá vamos a ponerles ejemplos para que diferencien un estudio caso-control de un estudio transversal. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando hicimos el estudio transversal
comparativo terminamos en lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá era enfermo, no enfermo, expuesto, no expuesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dijimos, podemos calcular razón de prevalencia, si podemos calcular el OR, dijimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos un estudio caso-control de un estudio transversal? Cuando ustedes les digan, se hizo un estudio donde se identificó pacientes con neumonía y otro grupo sin neumonía para estudiar múltiples factores de riesgo, eso se llama estudio caso-control. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de la enfermedad. Estoy empezando a definir que seleccionamos pacientes con neumonía, que son los casos, y pacientes sin neumonía, que son los controles. ¿Qué es diferente a un estudio transversal? Sobre lo mismo, sobre neumonía. Quiero estudiar los factores de riesgo de neumonía. Entonces, ¿qué hago en un estudio transversal? No voy a identificar a los que tienen neumonía y a los que no tienen neumonía a priori, sino voy a determinar mi tamaño de muestra, ¿no? Y mi tamaño de muestra, lo que voy a hacer es, teniendo la definición de lo que es un paciente, claro, mi definición operacional de lo que es un paciente con neumonía, dice, paciente que tiene consolidado global, a ese va a ser neumonía bacteriana, y el que no tiene, no va a ser. Entonces voy a identificar aquellos que tienen radiografía anormal y radiografía normal. Los que tienen anormal son neumonías y los que tienen normal son no neumonías. Y a cada uno de ellos les voy a preguntar también sobre los factores de riesgo. No sé si notan la diferencia. En uno, parto diciendo, voy a coger pacientes con neumonía. Entonces, acá cojo a los con neumonía y acá sin neumonía. Y a los con neumonía les hago la pregunta sobre los factores de riesgo y también a los que no tienen neumonía. En un estudio transversal, vamos a suponer que ustedes son la muestra y voy a comenzar a investigar quiénes tienen neumonía, no voy a decir, voy a seleccionar a los que tienen neumonía, sino voy a identificar los que tienen neumonía y los que no tienen neumonía. Y a ellos les voy a aplicar igualmente el instrumento para identificar cuáles son los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, caso control, a priori se parte de la identificación del caso y del control. A priori. En el transversal no. Durante el estudio van a aparecer las personas que tienen la enfermedad. Una vez que hemos identificado los casos, como digo, preguntamos sobre los factores de riesgo y luego se conforma la tablita, pues, ¿no? Los casos con el factor de riesgo, los controles con el factor de riesgo, los casos sin factor de riesgo y los controles sin factor de riesgo. La temporalidad es para acá, pero como esto es un estudio caso-control, es retrospectivo generalmente. Ahí está, ya de acá sacamos una muestra, identificamos los casos, identificamos los controles, quienes tienen el factor presente, el factor ausente y conformamos esta tableta. Recuerden también que cuando tenemos los casos y los controles, estos son marginales fijos, esto no va a variar. Siempre va a ser 40, 80, 40, 50, de acuerdo al número de casos y de controles que he elegido a priori, ¿se dan cuenta? Eso ocurre cuando hacemos estudios de casos y controles. Lo que va a variar es la exposición y la no exposición. Y eso se llama los marginales que fluctúan aleatoriamente. Lo que les dije, ¿cuál es el objetivo de los estudios casos y controles? Estudiar múltiples factores de riesgo. Por eso les decía, si dice, mi problema es, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados con la presencia de fiebre tifoidea? Si ese es mi problema, puedo hacer dos tipos de diseño. El estudio, un diseño transversal o un diseño caso-control. ¿Por qué puedo hacer un estudio caso-control? Porque lo que yo quiero investigar son los factores de riesgo. Entonces, los estudios caso-control lo que evalúan son múltiples factores de riesgo. Partiendo de la enfermedad, estudian múltiples factores de riesgo. Un diseño que partiendo de la enfermedad estudia múltiples factores de riesgo se llama caso-control. No se olviden, ¿ah? Y no se olviden eso porque vamos a ver cuando hablemos de estudios de corte por analogía, se contrapone el diseño de caso-control al diseño de corte. ¿Cuáles son las características? Generalmente retrospectivo, ya dijimos, es analítico, claro, y
lo que se hace es seleccionar un grupo de pacientes que padecen la misma enfermedad y otro grupo de personas que no padecen la enfermedad que se está estudiando. Eso también es importante, ya los controles no son personas sanas, porque encontrar personas sanas es difícil, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos en los controles es personas que no tengan la enfermedad que estamos evaluando. Los casos son los que tienen tuberculosis y los controles serán los que no tienen tuberculosis. Y ahí comparamos la frecuencia de exposición de los casos con la frecuencia de exposición de los controles. Cuando decimos frecuencia de exposición, estamos hablando de los factores de riesgo, ¿no? La frecuencia de los factores de riesgo. Ventajas. Entonces miren las ventajas. Pues ustedes, por ejemplo, para que tengan su título de médico cirujano, pueden hacer un estudio de caso control. ¿Por qué? Porque puede ser realizado con rapidez. Es barato, no es caro realmente, idóneo para estudio de enfermedades con periodo de latencia largo. Eso también recuerden, ¿ah? ¿Cuándo usamos un estudio de caso control? Cuando la enfermedad es rara. Si la enfermedad es rara, lo que tenemos que usar es un estudio o un diseño de casos y controles. O dicho de otra manera también, cuando el periodo de latencia es largo de la enfermedad y por lo tanto la enfermedad se va a convertir en rara, el mejor diseño es el estudio o el diseño de casos y controles. Y lo que ya les hemos reiterado más de una vez, examina múltiples factores de riesgo, o múltiples factores etiológicos en una sola enfermedad. Desventaja, ineficiente para, miren, no dice para enfermedad rara, dice para exposiciones raras. O sea, no sirve para exposiciones raras. El otro problema es que no se puede calcular directamente la tasa de incidencia. Por lo tanto, si no podemos calcular la tasa de incidencia, ¿qué medida de la fuerza de asociación vamos a usar en los estudios de casos y controles? OR. Perfecto. El otro problema que tiene es que tiene mayor potencial de sesgo, fundamentalmente sesgo de selección y sesgo de memoria, ¿no? Son los dos problemas fundamentales en este tipo de diseños. ¿Cómo es el diseño? Se parte definiendo el caso y acá lo que tenemos que buscar es que todos los casos deben ser comparables, por lo tanto tenemos que utilizar criterios diagnósticos estrictos, ¿no? Cuando yo quiero identificar el caso, tenemos que considerar criterios diagnósticos específicos. A veces no es posible por el tipo de enfermedad, entonces ahí podemos hacer la definición de casos de esta característica: caso definitivo, caso posible y caso probable. Pero ¿qué es clave en su proyecto de investigación? Que se defina de manera clara y precisa qué cosa es un caso. ¿Cuándo voy a decir que un paciente tiene tuberculosis MDR? ¿Cuándo voy a decir que un paciente tiene apendicitis complicada? ¿Cuándo voy a decir que una persona tiene cáncer de mama? Eso es lo que tengo que definir claramente para poder identificar a mis casos. ¿De dónde seleccionamos los casos? Podemos seleccionar de un centro médico, que es lo más fácil. El problema de seleccionar de un centro médico es de que se genera el problema del sesgo de selección, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar generalmente a los casos más graves seguramente. También podemos seleccionar de la población, pero es más difícil, es costoso. La ventaja de seleccionar de la población los casos es que se reduce el sesgo de selección. Entonces, como van viendo ustedes, hay ventajas y desventajas. Si yo selecciono de un establecimiento de salud o de la población, ¿qué es lo importante? Lo importante es de que sepamos de que los diferentes diseños tienen ventajas y desventajas. Y consecuentemente, cuando yo haga la discusión de mis resultados, plantee estas ventajas y estas desventajas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces uno termina frustrado y dice, porque terminamos la clase y el profesor dice, todos tienen sesgo, entonces ya, ¿qué hacemos, no? Lo importante es de que ustedes conozcan que existen estos problemas y lo que tenemos que hacer es controlarlos, y si no podemos controlarlos, en la discusión tenemos que expresar por qué nuestros resultados podrían haber salido así, y no hay problema, los estudios siguen siendo válidos. Luego tenemos la selección de controles, y la selección de controles, miren, es el aspecto más difícil y crítico. ¿A quién voy a poner como control? Por lo tanto, los controles deben ser comparables a los casos, y es la principal causa de sesgo. O sea, ¿quién es el que produce el sesgo principalmente en los estudios, casos y controles? Son los controles, no los casos, los controles. Fuentes potenciales: pacientes hospitalizados,
personas seleccionadas de la población general y grupos especiales. Entonces, cada uno de ellos tiene ventajas y tiene desventajas también. ¿No? Dice, por ejemplo, pacientes hospitalizados. La ventaja es de que los vamos a poder abordar fácilmente. O sea, los podemos ubicar de manera fácil. La otra cosa, podemos entablar conversación de manera más rápida con estos pacientes y más fluida. ¿Por qué? Porque se van a mostrar generalmente más cooperativos. Y la otra es que más probable tengan características similares como la situación socioeconómica, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Y si tienen características similares, y yo estoy hablando como la situación socioeconómica con esto que trato de controlar, los confusores, ¿no? Los confusores. Las desventajas, los controles están enfermos, por lo tanto es posible que no sean representativos de la población de la que provienen los casos. ¿Por qué? Porque estoy viendo solo los que llegan al establecimiento de salud. Entonces acá puede haber el problema del sesgo de selección y podrían padecer una enfermedad relacionada con la exposición en cuestión. Yo estoy estudiando el hábito de fumar y cáncer de pulmón y de repente mis controles hospitalizados están hospitalizados por una enfermedad que tiene que ver también con el hábito de fumar. Entonces, si ocurre eso, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando seleccionamos los controles hospitalarios. El otro método es de la población general, es decir, puerta por puerta, tocando la puerta para identificar a los controles, o a través del padrón de elección o del censo se puede identificar también a los controles de la población general. Esto también tiene ventajas, pues, ¿no? Son más comparables a los casos. Pero la desventaja es que es costosa y demanda mucho tiempo. El otro problema es difícil de establecer contacto con la gente sana, ¿no? A veces vamos para establecer contacto, tocamos la puerta y dice, ¿quién es? Soy el estudiante de medicina de la San Martín y vengo a hacerle unas preguntas. Nos tiran la puerta, ¿no? Entonces es complicado a veces hacer contacto. Y el otro problema de la población general es que la gente sana no recuerda tan bien la exposición como la gente enferma, ¿no? ¿Cierto? Alguien que ha sufrido algún evento en su salud recuerda vivamente todo lo que le ocurrió hasta que terminó en el hospital. Dice, así ese día me bañé con agua tibia, ¿no? Luego me fui a la universidad, el profesor dictaba la clase y yo tenía fiebre, no entendía nada. De ahí salí, me fui al paradero y no venía la 206, entonces tuve que ir. Sí, todo eso es así, pues, cuando uno sufre un evento en su salud. La desventaja de la población general es esa, que no recuerdan tan bien los hechos a los cuales ha estado expuesta. Y luego tenemos los grupos especiales, que son los amigos, los familiares o los vecinos. Son grupos especiales que también se pueden usar como controles. De los casos podemos usar a los amigos, a la familia, a miembros de la familia o a los vecinos. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas comparables a los casos. Más probable que sean más cooperativos y pueden ofrecer un grado de control sobre los factores de confusión. Ya dijimos nuevamente, nivel socioeconómico es un factor de confusión. Edad, factor de confusión. Sexo, factor de confusión. Son los factores sobre los que generalmente tratamos de emparejar a los casos para que se controlen estos confusores. Y la desventaja es de que pueden ser tan similares que cuando nosotros calculamos el indicador, tenemos un valor o un resultado subvalorado y no evidenciamos el efecto que realmente está ocurriendo. Esa es la desventaja cuando utilizamos grupos especiales. La otra cosa también, para recordarles, ustedes que leen bastante, hay estudios de caso control no pareados y hay estudios de caso control pareado. Y cada uno de ellos tienen formas de analizar diferentes, ¿no? Dice, no pareados no existe similitud entre las características de los casos y los controles. Y los pareados, las características de los casos y los controles son muy similares entre sí, de tal manera que la gran diferencia en la exposición es la presencia o no del factor que estamos evaluando. Entonces, el pareamiento generalmente se hace, ¿para qué hacemos pareamiento? Para controlar los confusores. Se hace generalmente el pareamiento en términos de edad, por ejemplo. Entonces dice, el control tiene 20 años, el caso tiene 20 años, mi control tiene que tener 20 años. El caso es de sexo femenino, mi control tiene que ser de sexo femenino.
Mi caso es de nivel socioeconómico B, mi control tiene que ser de nivel socioeconómico B. A eso se llama el famoso pareamiento. El problema es cuando los hacemos tan similares también hacemos sobrepareamiento, y cuando hay sobrepareamiento a veces subvaloramos el efecto. Y ya habiendo efecto no encontramos ¿Y mínimo. cómo sabemos qué sector socioeconómico es cada lugar? Es que cuando yo selecciono un caso, ¿no? Un caso, no sé, paciente con tuberculosis, por ejemplo. Entonces yo, cuando cojo al caso con tuberculosis, voy a saber qué edad es, de qué sexo es, y le voy a preguntar su nivel socioeconómico. Y si la persona no sabe su nivel socioeconómico. Entonces le hace un estudio socioeconómico para evaluar qué nivel socioeconómico tiene. He oído eso de ABCD, no sé qué cosa, ni yo entiendo cómo se supone que clasifica. Claro, entonces el investigador sí tiene que entender esas cosas para poder aplicar. ¿Por qué? Porque no es lo que yo digo, sino lo que el investigador evidencia. Estoy frita. ¿Ah? Ah, Listo. Ya entonces eso es los casos pareados y no pareados. Recuerden esto también. Recuerden de que el tamaño de la muestra no es lo mismo para estudios transversales que para estudios caso control, que para estudios de cohorte, ¿no? Ya han hecho ustedes muestreo, ¿cierto? Sí. Claro, entonces ya saben que no es lo mismo. Para los estudios de caso control hay que considerar estos elementos. Nivel de significancia estadística, o sea, el valor alfa, el valor beta o la potencia del estudio, la proporción de expuestos a la variable independiente en el grupo control y el OR hipotético asociado con la exposición. Para esto hay una fórmula horrorosa, que si la muestro, María se va a dormir, entonces ya no la he puesto ahora. Lo que hemos puesto, lo que sí les digo, y María, ahí te digo, y a todos, bajen el EPIDAT. Pero nadie me hace caso. EPIDAT, así, EPIDAT. Es un programita bien sencillo. Y van a ver ustedes que todo esto que estamos haciendo se les va a facilitar, porque ustedes ponen los numeritos en la tablita de 2×2 y les va a salir el chi cuadrado, la fuerza de Fisher, el RR, el FOR, EPIDAT, EPIDAT. Baje la versión 3.1, ya esta es más facilita porque van a poder poner ahí en los cuadraditos nomás en la tabla de 2×2. De ahí que yo insisto en que más que en el cálculo entiendan lo que van a hacer, porque cuando ponen los datos les van a dar los resultados. Y los resultados tienen que interpretarlos, ¿no? Porque si no saben interpretar, no tiene sentido. Y ahí viene el tema de que si yo quiero calcular el tamaño de la muestra para un estudio caso control, pongo estos datos en el EPIDAT y les dice cuántos casos y cuántos controles tienen que tener. Quiero calcular el tamaño de muestra para un estudio transversal, pongo los datos y les va a dar el número de individuos para un estudio transversal. Para un estudio de corte, para un estudio de corte. ¿Ya? Entonces, pero recordar nomás que eso sí, de que no es lo mismo pues el tamaño de muestra para todos los diseños, varía de acuerdo al diseño. Esto de acá recuerdan, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, esto de acá hemos hecho. Esto sí, tablita de 2×2 para estudios de caso control no pareado. Y esta es tablita de 2×2 para estudios de caso control pareado. Les recuerdo, para que no se martiricen, en el examen, si viene y dice, calcule usted la mejor medida de la fuerza de asociación en tal diseño, y es un diseño de caso control, no se martiricen si es pareado o no pareado. Todo lo que ven en el examen va a ser no pareado, ¿ya? No que les pongo, ¿por qué? Porque a veces leen ustedes, pues dice, profesor, pero hay caso control no pareado, y esto, y cómo. Entonces, para que tengan una idea. Pero para fines del examen, que la mayoría de los diseños de casos y control, la mayoría son no pareados. La mayoría son no pareados. Poquísimos son pareados. Y la forma de calcular, ya saben ustedes cuál es, ¿no? Acá está el OR, ¿esto recuerdan? Sí, ¿no? OR. ¿Qué mide el OR? La fuerza Fuerza de de asociación. asociación. ¿Dijo no pareado o pareado? No pareado, va a venir en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿qué mide el OR? La fuerza de asociación. Para estudios no pareados es la fórmula clásica y para estudios pareados es la relación entre los discordantes. Los controles no expuestos controles no expuestos con los casos expuestos entre los controles expuestos y los casos no expuestos. Más complicado porque hay que construir esta tablita, pues, ¿no? Dependiendo de cómo se han pareado
Esto de acá, ¿recuerdan? No, todavía no he hecho en estadística. ¿Todavía no he hecho? Prueba de significancia estadística. ¿Han hecho todavía? Entonces vamos a recordar una cosa sencilla para que ya vayan a estadística trones. Cuando yo quiero determinar si existe o no asociación estadística, ¿qué voy a usar? Chi cuadrado, acuérdense, chi cuadrado. Cuando yo quiero determinar si existe asociación estadística entre dos variables, lo que voy a usar es la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Si existe, ¿qué? Si existe asociación estadística entre dos variables, voy a usar chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Esos son para variables nominales, ¿no? Para variables nominales. Fisher, F-I-S-H, Fisher. Prueba exacta. Prueba exacta. Todo eso que les voy diciendo, si ustedes tienen la curiosidad de bajar el Equilab y ponen los datitos estos, en la tabla de 2×2 les va a dar todos esos resultados, pero si no saben interpretar va a estar complicado. Y la otra que dijimos es la medida de la fuerza de asociación, ¿no? Entonces no confundan prueba de significancia estadística y medida de la fuerza de asociación. La fuerza de asociación está determinada por las medidas de fuerza de asociación. Para los casos y controles esa medida se llama OR, ¿está bien? OR. Pero el OR también tenemos que saber si tiene o no significancia. Y para eso les he puesto esta fórmula horrorosa. Para calcular el intervalo de confianza para el OR. El intervalo de confianza para el OR es así. Exponente, este exponente es E. Ustedes han llevado matemática, ¿no? ¿Y eso de qué nos va a servir? Te va a servir, vas a ver para qué te va a servir ahora. Para toda tu vida. Porque tú vas a leer metaanálisis, ¿cierto? Y si no conoces el OR, no conoces el intervalo de confianza, no vas a saber qué cosa estamos leyendo. Por eso que insisto, no para martirizar, ¿sí? Es más, en el examen no les voy a pedir que calculen el intervalo de confianza, ¿ya? Pero sí que interpreten por la información. Pero para interpretar hay que conocer la génesis de esto. Entonces les decía, y miren, y todo esto que estamos conversando son conocimientos previos que deben tener ustedes. Porque han escuchado alguna vez en su vida el valor de pi, sí, ¿no? ¿Ya han escuchado? ¿No? Sí, ¿no? La constante de Euler, también, pues. Y eso es esto. E, y que es 2.80 y tantos, un número así periódico, también periódico puro, creo que es. Tiene como 10 números, 15 números y puntos. Entonces, eso es. Y lo que tienen que desarrollar ustedes es esto de acá que está entre paréntesis. Para poder elevar E a lo que van a operacionalizar acá. Y que creo que está en este ejemplo. En este ejemplo de acá. Entonces, miren. Yo no voy a entrar en el detalle del cálculo chi cuadrado porque lo van a hacer seguramente en estadística y de manera amplia. ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Lo que quiero que aprendan es, primero, que existen dos tipos de chi cuadrado. El chi cuadrado calculado y el chi cuadrado tabular. ¿Qué chi cuadrado sería? Tabular. Calculado. Este es el que, cuando yo digo chi cuadrado calculado, es el chi cuadrado que yo lo he calculado. A eso me refiero, ¿eh? Chi cuadrado calculado. Y cuando digo chi cuadrado tabular, es el chi cuadrado que lo he buscado en la tabla de chi cuadrado. ¿Está bien? Y eso les va a servir, si ustedes se acuerdan eso para toda la vida, van a resolver y van a poder analizar la información. Entonces, ¿cuál es la regla de decisión para decir que es o no significativo? Recordar que el chi cuadrado tabular para una tabla de 2×2 con 95% de confianza es igual a 3.84. Eso acuérdense siempre. 3.84. El chi cuadrado para una tabla de 2×2, y cuando digo tabla de 2×2 estoy hablando de un grado de libertad con 95% de confianza es 3.84. Entonces, ¿cómo voy a decidir si eso no es estadísticamente significativo? Voy a comparar el chi cuadrado calculado
con el chi cuadrado tabular. Si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, entonces hay asociación estadística. Pregunta, ¿este chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular que les he dado? Sí. Sí, por lo tanto, es estadísticamente significativo. ¿Qué significa eso? De que existe asociación estadística entre no dar de lactar y la presencia de cáncer de mama. O sea, esta asociación entre no dar de lactar y cáncer de mama no es producto del azar. Es porque no dar de lactar está asociado con cáncer de mama. Cuando ustedes usan, yo les digo, de verdad, bajen el epidado hoy día en la nochecita y pongan estos valores y les va a dar lo mismo. Su trabajo que les damos, ponen ahí y les dan estos resultados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es simplemente interpretar. Bueno, si me sale más que 3.84, es estadísticamente significativo. Listo. Entonces hay asociación entre el factor de riesgo y hay asociación estadística entre el factor de riesgo y la presencia de cáncer de mama. Luego, calculo el OR y el OR sale 1.99. Pero yo tengo que saber si el OR es estadísticamente significativo y este OR no es producto del azar. Y para decir que este OR es estadísticamente significativo, tengo que calcular el intervalo de confianza para el OR. Y para eso aplico esta fórmula, pues, ¿no? Esta de acá. E elevado al logaritmo neperiano de OR más menos zeta alfa con un 95% de confianza por el error estándar. El logaritmo neperiano de 1,99, esto en su calculadora científica, todo que sale es eso. Zeta alfa con 95% de confianza, según la tabla es 1.96. Y el error estándar es la raíz cuadrada de 1 sobre 18, 1 sobre 20, 1 sobre 85, etcétera, etcétera. Y nos va a dar un valor que es 0.35, 0.1, 99, 0.9, 264. Esto de acá, todos estos valores que están en rojo, reemplazo acá en la fórmula. Entonces pongo 0.68 y tantos menos 1.96 por 0.35, 19.09, y ese va a ser el exponente que me va a dar este límite inferior. Luego lo mismo hago, pero ya no con menos, sino con más, y me va a dar un valor. Y ese va a ser el exponente a la cual voy a elevar para que me dé el límite inferior. Ese es el cuento. Y en el cuento, al final, resulta este valor. ¿Qué decimos? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? No me interesa esto de acá, de verdad. Eso lo van a ver en estadística. Entonces los pongo para que sepan. Pues a veces el alumno dice, pero profesor, ¿y el intervalo de dónde sale? Ah, sale de acá. ¿Cómo interpretamos este resultado? Y esto está, cuando ustedes ven revisiones sistemáticas, metaanálisis, están estos resultados. Entonces decimos, primero, si no leemos el intervalo de confianza, ¿cómo interpretamos este valor? ¿Cómo interpretamos este valor? El OR es 1.99. Entonces, ¿qué decimos? Perdón, sí, dime más. ¿Sí? ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Entonces, siempre ustedes vean esto y contextualicen. Dice, no dar de lactar es un factor de riesgo para cáncer de... Y es fácil, pues vean siempre el cuadrito y ven el factor. Entonces, decimos, no dar de lactar es un factor de riesgo para cáncer de mama. La pregunta es, ¿esto es estadísticamente significativo? No. Porque tomo ¿Y quién nos dice la significancia estadística? El intervalo de confianza. Entonces acá decimos, pero no es estadísticamente significativo. ¿Eso qué traduce? De que este resultado es producto del azar. O sea, hay otros factores que explican que salga 1.99, pero no el no dar de lactancia. Eso es lo que tienen que aprender a interpretar. ¿Ya? Aparte de esto, pues, ¿no? Ahí en el ejercicio les hemos puesto para que se distraigan unos ejercicios y se acuerden, nada más, pero en el examen no va a venir. Lo que va a venir es esto, lo que va a venir es interpretar la significancia estadística, interpretar la fuerza asociación con sus intervalos de confianza. Bien, entonces resumiendo, estudio caso control, parte de la exposición, ¿está bien? Para enfermedades raras, y estudia múltiples factores de riesgo. Con eso resumimos lo que es estudios
de caso control. La medida epidemiológica que se usa para determinar la fuerza de asociación en los estudios de caso control es el OR. Estudio de corte. Entonces acá recordar, corte es un conjunto de individuos, ¿no?, que son seguidos a lo largo del tiempo, y ahí recordar que hay dos tipos de cortes. Esto también lo hablamos cuando mencionamos tasas de incidencia. Dijimos, dependiendo de si calculamos tasa de incidencia acumulada o densidad de incidencia, es aplicable a diferentes tipos de cortes, ¿no? Entonces, una corte dinámica es una corte en la cual ingresan y salen individuos. Eso significa esto, ¿no? Está ingresando, sale, ingresa, sale, en cualquier momento del estudio. Esa es una corte dinámica. En cambio, una corte fija, ingresan todos a la vez y a lo largo van saliendo, pues no por enfermedad o porque se retiran. Pero si acá entraron 100 expuestos, acá entran 100 no expuestos. En cambio acá no, acá puede entrar 100 y termina más, 200, 150. Entonces, corte dinámica y corte fija. En la corte dinámica se calcula la densidad de incidencia, ¿cierto? ¿Qué mide la densidad de incidencia? Hay muchachos, ¿qué mide la velocidad de incidencia? La velocidad De difusión de una enfermedad. Muy bien. En una corte fija se calcula la tasa de incidencia acumulada. ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? Riesgo de enfermedad. Eso manejan, muchachos, y van a poder conversar con propiedad en términos epidemiológicos, y eso no es difícil. ¿Por qué? Porque como yo les digo, ustedes no están estudiando para ser epidemiólogos, pero sí van a ser médicos, y como médicos tienen que manejar información epidemiológica, quieran o no. Como digo, todo con el tema de la evidencia, tienen que saber qué significa densidad, tasa. Miren, estudio de corte, otra cosa también importante, el único diseño epidemiológico observacional donde se puede calcular las incidencias